Mont Saint-Michel es el campo de fuerza del Arcángel Miguel, arcángel del primer rayo azul, de la protección en específico. Digo la protección, son otras cualidades, porque me voy a referir a ella. El círculo de protección o círculo no pase o anillo no pase del Arcángel Miguel comienza aquí, se los voy a mostrar, porque hay un foso que en la Edad Media, cuando habían invasiones, si este puente elevadizo se levantaba, no podía ingresar nadie porque tenían dos opciones, o no pasar o caer al foso y morir ahogados. ¿Qué hace el Arcángel Miguel con una espada de protección? Formarnos un anillo no pase o formar un anillo no pase alrededor de un asunto, un lugar, una cuestión, una persona, para que el mal no penetre. Y eso se hace a través de un decreto y una actitud mental. Yo soy el anillo no pase de protección que me protege contra toda fuerza siniestra, contra toda obscuridad. Pero no puedo olvidarme de algo un poco ridículo, que fue que algunas personas de algún partido político en algún país se enteraron de esto porque lo leían en los libros de metafísica y en las manifestaciones decían no pasarás, creyendo que con eso iban a lograr algo. Esto no es un eslogan, el anillo no pasarás o no pase. Esto es un asunto de estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es la conciencia la que impide que el mal, el desorden, la traición, la estafa penetre. La gente generalmente dice, fulano lo estafaron en un grupo espiritual. Mi persona los corrige y les dice, no, fulano de tal se dejó estafar en una organización espiritual. Él abrió su anillo no pase y permitió que lo penetrara. A veces son las mismas personas las que abren boquetes en su aura para que les penetre el mal. Y es uno el que debe controlar todas esas cosas. El Arcángel Miguel está dentro de nosotros. En este momento vamos a penetrar dentro del campo de fuerza del Arcángel Miguel, que es esta poderosa isla llamada Mont Saint-Michel, para, con el favor de Dios, ir ascendiendo lentamente hasta llegar a la parte más alta de todo este conjunto arquitectónico que comenzó a surgir en la Edad Media a partir del siglo VIII. La manera en cómo no se abren boquetes para que las energías siniestras o la negatividad penetre es, óiganlo bien porque lo saben, pero no lo toman mucho en cuenta, cumpliendo con los objetivos de la metafísica. Vamos a ver, primer objetivo, pensamiento positivo, ahí no penetra nada negativo. Segundo, el ser interno o el Cristo interno, anclándote en tu ser. Tercero, los 7 aspectos de Dios, cumpliendo con los 7 aspectos de Dios. Cuarto, cumpliendo con las 7 leyes, usando la llama violeta del perdón. De esta manera, no permitimos que se abran campos que permitan la penetración de lo negativo dentro de uno. Pero la mayoría de las personas quieren ser negativos, no estar concentrados en su ser, no cumplir con las 7 leyes, no cumplir con los 7 aspectos de Dios y que todo le vaya bien. Ah, no, eso no es así. Tienen que cumplir con todo esto y verán que su mundo será armónico.
Queridos amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Udine, en Italia. En este día en que todo el mundo cristiano y también todos los estudiantes de metafísica celebramos el Día del Arcángel Miguel, 29 de septiembre. Y por eso le vamos a dedicar esta actividad al Arcángel Miguel. Y a propósito, estábamos viendo imágenes que son parte de un documental filmado en distintos puntos de Europa relacionados con este ser de luz que dirige a las legiones angélicas del rayo azul. Estaban viendo a Rubén Cedeño en una alocución que realizara hace algunos años en el ingreso a el complejo que se encuentra en Mont Saint-Michel, en la Normandía, en Francia, y que ha estado dedicado al Arcángel Miguel desde la Edad Media, porque allí, en ese punto, el Arcángel Miguel se apareció en numerosas oportunidades y tiene un campo de fuerza de su radiación. Estas imágenes que ustedes están viendo o acaban de ver en este documental, las pueden encontrar en la página de YouTube de Rubén Cedeño, en el canal de YouTube de Rubén Cedeño. Entran a YouTube, colocan videos Rubén Cedeño y allí van a tener buena parte del material, la mayor parte del material que a lo largo de los años se ha filmado y editado, por supuesto, con un contenido metafísico invaluable. Bien, vamos a continuar en la tarde de hoy con el ciclo que iniciáramos sobre metafísica cristiana. Si no me equivoco, esta es la tercera actividad. Las actividades anteriores las pueden encontrar grabadas en esta misma página de Facebook y también en el canal de YouTube de Fernando Candiotto. Están viendo ustedes en pantalla ahora la bibliografía recomendada para este ciclo. Estamos hablando de los libros Biblia de Rubén Cedeño y Dios y el Yo Soy de Emmett Fox, que es el primer tomo de Emmett Fox total, la compilación de todas las obras completas de Emmett Fox. Encuentran también en esta diapositiva las páginas web en las cuales pueden conectarse o adquirir la información necesaria para adquirir, si así lo desean, este material bibliográfico, tanto en el formato de libro electrónico como en el formato de libro impreso. Y también las láminas de la presencia Yo Soy y de los seres de luz que comúnmente utilizamos no solamente en nuestra vida diaria, sino también, por supuesto, en estas actividades. Bien, vamos a hablar, como ya dijimos, del Arcángel Miguel. Está dedicada la actividad de hoy a este ser de luz y para ello me voy a referir a algunos temitas que ya abordamos en lecciones anteriores. Veníamos hablando de la creación. El Génesis de la Biblia inicia describiendo o hablando acerca de la creación del universo. Y el Arcángel Miguel tiene mucho que ver con este punto. ¿Por qué? Porque el Arcángel Miguel es un aditya. Una aditya es un ser primordial. La palabra aditya viene del prefijo sánscrito adi, que significa primordial, y los adityas son los primeros seres de luz que vienen al universo a colaborar en la creación de los planos de manifestación, la generación de los diferentes elementos, la protección del ser humano, traer las virtudes y cualidades de los aspectos de Dios en los diferentes niveles, a nivel mental, a nivel emocional, como es en este último caso, la función de los arcángeles que representan la naturaleza emocional de Dios. Y el Arcángel Miguel entonces es un ser que trabaja
manifestando, activando el aspecto de Dios protección en todos los planos de manifestación y en todos los niveles de constitución y de evolución, desde el nivel cósmico al nivel incluso atómico. Nos dice el Génesis en el inicio que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y continúa la segunda frase diciendo: la tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. En este punto la Biblia está describiendo el vacío, ese estado previo a la manifestación, previo al surgimiento de aquello que va a ser el universo. De ese vacío, de ese estado de inmanifestación, de ese gran silencio, como también se lo puede llamar, surge la manifestación. Y esa manifestación viene descrita en la siguiente oración, en el siguiente versículo del Génesis. Cuando Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, que Dios crea el universo por medio del poder de la palabra. Dijo: hágase la luz, y no es que pasaron eones, años, siglos para que la luz surgiera, sino de forma inmediata, instantáneamente, respondiendo al poder creador de la palabra divina, la luz surgió. Esa luz que surge, ese primer punto de luz y sonido, porque indudablemente no es solamente luz. Si hubo la pronunciación de una palabra, de un verbo, eso nos está hablando de un sonido creador. Recordemos que tanto la luz como el sonido son vibraciones. Ese primer punto de luz y sonido, de alguna manera, a nivel del plano físico, es lo que los científicos denominan el Big Bang, esa gran explosión de luz que da origen a la manifestación del cosmos. Es el gran sol espiritual central. La presencia yo soy universal. El Om, que es la palabra sagrada, según nos revelan los textos sagrados de la India. El Mahabindu, que significa literalmente el gran punto. Maha, gran, Bindu, punto, el gran punto. Porque ese primer rayo de luz y sonido puede ser representado como un punto blanco en medio de un fondo oscuro que simboliza ese primer rayo de luz y sonido que surge en medio de lo incognoscible y que va a delimitar el espacio en el cual se va a desenvolver la creación. Es también Ishwara, aquel que es visto, un nombre para referirnos a Dios manifestado, porque como lo explicamos en la actividad previa, Dios inmanifiesto es el que pronuncia la palabra creadora, según la Biblia, hágase la luz. Pero esa luz misma es también Dios, Dios manifestado, lo que en Oriente llamaríamos Ishwara. Bien, entonces, el gran sol espiritual central delimita el espacio donde se va a desenvolver el universo manifiesto, el espacio iluminado por su luz. Y el límite del universo es entonces protegido, es el límite que cuando encendemos una vela, una llama, vemos que la luz alumbra hasta un cierto punto y en ese punto, de allí en adelante todo más o menos permanece en tinieblas. Ese límite entre el universo iluminado por la luz, que es Dios manifestado, el gran sol espiritual central y la oscuridad, ese límite es protegido por el arcángel Miguel, quien establece el anillo no pase del universo.
El universo es, por tanto, perfecto. El universo es el orden divino. Los griegos lo llamaban cosmos, que significa orden. Quiere decir que dentro del universo solamente se puede manifestar el orden. ¿Qué orden? El orden del cumplimiento de los principios universales. Tanto los principios universales, valga la redundancia, que se expresan o manifiestan en todos los planos, como incluso aquellas leyes de cada uno de los planos, como puede ser la ley de gravedad en el plano físico. Dentro de ese cosmos o ese orden tenemos la luz de Dios, la luz que contiene los 7 aspectos de Dios. Por lo tanto, ese orden también es buena voluntad, la buena voluntad del rayo azul, la sabiduría del rayo dorado, el amor del rayo rosa, la belleza y la pureza del rayo blanco, la verdad y la salud del rayo verde, la paz y la prosperidad del rayo oro rubí, el perdón y la libertad del rayo violeta. Todo lo opuesto a los aspectos de Dios no tiene lugar dentro del universo manifiesto. Y el arcángel Miguel está allí en el límite para defender, proteger e impedir que lo negativo se introduzca y desbarate el orden del universo manifiesto. A los seres de luz que, como el arcángel Miguel, habitan dentro del cosmos, incluyendo a nuestras presencias yo soy, se los conoce como suras. Los suras son los seres de luz. Y aquello que supositoriamente estaría fuera del orden o del universo iluminado, lo llamaríamos los asuras, o los no dioses, o los seres sin luz, los seres de las tinieblas o de la oscuridad. Vendría a ser el caos, sinónimo de desorden o de tinieblas. Si el arcángel Miguel está allí sosteniendo el anillo no pase, para no permitir que el desorden se inmiscuya, que el caos se inmiscuya, lo cual significaría desbaratar el universo. Bien, avanzamos entonces. Nosotros también podemos y debemos mantener ese orden en nuestro universo individual y lo podemos hacer diariamente invocando, ya sea a través del decreto, a través de la visualización, el muro de llama azul del arcángel Miguel, que no permite que nada que sea inferior a los 7 aspectos de Dios penetre dentro de nuestra aura. Y al mismo tiempo debemos sacar de nuestro mundo toda apariencia de desorden, porque no hacemos tampoco mucho. Invocando el muro azul del arcángel Miguel, decretándolo, si luego, por ejemplo, con pensamientos negativos, con sentimientos egoístas o con acciones que dañan a otros, le estamos abriendo la puerta al caos. ¿Se entienden? Así que 2 cosas debemos hacer. Por un lado, decretar el establecimiento y sostenimiento de ese anillo no pase, lo cual debe ser hecho a diario, por lo menos 2 o 3 veces al día. Pero al mismo tiempo, con nuestra conciencia, como lo explicaba Rubén Cedeño en el video, la protección es un estado de conciencia. Es decir, uno mismo debe, conscientemente, en estado de alerta, no permitir que lo negativo ingrese ni a su mente, ni a sus sentimientos, ni se exteriorice en acciones o palabras. Ni siquiera en tu casa debes dejar que entre algo o alguien que vaya a desbaratar o desordenar. Y si te sorprende con que ya está adentro, pues botarlo, echarlo, sacarlo para afuera. Vamos todos juntos a decretar. Yo soy el muro azul del arcángel Miguel, que me protege y me hace invisible, invencible e invulnerable a todo lo que no sea de la luz. Gracias, Padre. Muy bien, nos introducimos entonces en el tema
propio de la actividad de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del paraíso terrenal. Nos dice Rubén Cedeño en el libro Biblia: el paraíso terrenal es un estado de conciencia interno de bondad, belleza, armonía, felicidad, prosperidad y paz, que puede ser una realidad tanto externa como interna, y no hace falta morirse para estar allí. O sea, nosotros no tenemos por qué de esperar a desencarnar o creer que vamos a vivir en un infierno o en un purgatorio aquí en la tierra, pero que con un poco de suerte al desencarnar, en una de esas nos vamos al cielo o a un paraíso. No, el paraíso hay que manifestarlo y vivirlo aquí en la tierra. Si usted, como el paraíso terrenal o el cielo es un estado de conciencia interno, si usted lo logra desenvolver aquí en el plano físico mientras está encarnado, tiene muchas probabilidades que al dejar este cuerpo físico siga viviendo en ese paraíso, porque aunque deje el cuerpo físico en el plano físico y eso se descomponga, la conciencia usted se la lleva a donde va, porque usted es su conciencia. Recuerde las palabras del maestro Saint Germain: lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Donde está tu atención, allí estás tú, porque tú eres tu conciencia. Por eso a veces la gente creyendo que cree que cambiando meramente condiciones físicas externas realmente va a lograr cambiar su vida. Si ese cambio externo no tiene una correspondencia interna, los problemas, los conflictos, las dificultades se los lleva a donde va. Y por eso vemos a veces la gente se muda a otra ciudad o a otro país, se divorcia y se busca otra pareja, y entonces solamente para encontrar que en esa ciudad o en ese país al que se mudó se encuentra con la misma gente, los mismos vecinos, los mismos compañeros de trabajo, o se separó de uno y se casó o se juntó con otro que era igualito o peor que el primero. Le quito poder. ¿Por qué ocurre esto? Porque no ha habido un cambio de conciencia, no ha habido un cambio interno. Así que es nuestro trabajo en este mundo desenvolver ese estado de conciencia interno de vivir en el paraíso, felices, armónicos, con belleza. Y así como el universo vive en armonía, vive en orden, y ese orden es protegido por el arcángel Miguel, nosotros que vivimos dentro del universo tenemos derecho y debemos igualmente vivir en ese orden, en esa armonía que vemos reflejada en el universo, en el cosmos, en las estrellas, en el sol y los planetas. Y reflexionemos en esto. Cualquiera de ustedes me puede decir: bueno, pero ¿cómo voy a vivir en armonía con este gobierno? ¿Cómo voy a vivir en armonía con la situación política de mi país? ¿Cómo voy a vivir en armonía con la situación económica? Eso no tiene nada que ver. Como te decía, el paraíso terrenal es un estado de conciencia interno que uno puede desenvolver, no importa las apariencias, en contrario, que puedan estar rodeándolo. Como dice el Salmo 91, que es el salmo metafísico por excelencia: caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, y a ti no te tocará nada. Pisarás la serpiente, el león, y ellos permanecerán mansos y no te harán daño. Y ante la peste podrán caer todos y tú estarás saludable. Pero esto no es solamente teoría. Hay seres que han vivido así. Han vivido en el cielo estando encarnados en la tierra. Como por ejemplo el Maestro Jesús, el Señor Gautama Buda o Krishna, que vivieron en periodos históricos que probablemente eran menos favorables que los que nos tocan a vivir a nosotros actualmente
No importa dónde estemos encarnados. Piensen en el caso del Maestro Jesús. Vivió en lo que en ese momento era una provincia invadida por el Imperio Romano, era una provincia dentro del Imperio Romano problemática, con conflictos continuos, con revueltas, y aún en ese ámbito el Maestro Jesús logró iluminarse, comunicar una enseñanza, irradiarle paz a la gente, resucitar muertos, darle de comer a miles de personas y resucitar él mismo, su propio cuerpo. Y me dirán, pero Jesús lo crucificaron. Pero eso fue porque Jesús, sabiendo la misión y el ejemplo que debía dar, permitió que eso ocurriera. Eventualmente en este ciclo de metafísica cristiana, cuando lleguemos a hablar de Jesús, hablaremos de su misión y de por qué Jesús tuvo que pasar por su pasión. Pero fue sobre todo para demostrarles que aún lo peor que le pudiera pasar a un ser humano puede ser transmutado y superado. En el caso de Gautama, no tuvo mejor suerte que Jesús. Vivió también en una época donde la India estaba dividida en decenas de reinos, particularmente en alguno de ellos donde él habitaba buen tiempo, como el reino de Magadha. Su amigo personal, el rey Bimbisara, fue depuesto por uno de sus hijos, que encerró al rey en un calabozo y lo dejó morir de hambre. Ustedes se pueden imaginar la situación política, social que había en ese reino. Y mientras tanto, el señor Gautama, tranquilo, meditando, comunicando el Dharma, iluminado, y ayudando a otros a que alcanzaran ese mismo grado de iluminación. Eso quiere decir que se puede, porque si ellos lo lograron, nosotros también podemos hacerlo. Es decir, vivir en el paraíso es algo factible, porque es una actitud interna de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones positivos, constructivos y egoístas. Eso es lo que debemos practicar, eso es lo que debemos desenvolver. Y miren qué cosa interesante. Diversas tradiciones espirituales, incluso la mitología de distintos pueblos, nos hablan de una época en la que los seres humanos vivíamos sin problemas, sin sufrimientos, sin apariencias de enfermedades, en completa armonía, no había guerras. Y el ser humano incluso convivía con los seres de luz, es decir, con los ángeles, con los devas, no importa el nombre que se les dé. Los orientales, los hindúes llaman a ese periodo el Satyayuga, la edad del ser. Los griegos lo llamaban la edad dorada. Y en la Biblia, también en el Corán, lo encontramos mencionado como el paraíso terrenal en el que vivían Adán y Eva. Ese es nuestro plan divino de perfección, vivir en el paraíso terrenal aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios y ninguna otra. Así que ante toda apariencia que sea inferior a ese paraíso terrenal en nuestra vida, podemos afirmar todos: la voluntad de Dios es el bien. Yo no vivo en el plano de la lucha. Cuando Dios crea al hombre, como ya hemos hablado, lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Esto quiere decir creador. Uno puede preguntarse en este punto, bueno, si el ser humano vivo vino a vivir en un paraíso terrenal y todo el universo vive en ese estado de armonía celestial, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Cómo fue que el ser humano cayó de ese estado de gloria? Pues precisamente, como el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, eso significa creador, que somos creadores. Creamos sobre todo con nuestra mente y con nuestros sentimientos.
También con nuestras palabras y nuestras acciones, que son una consecuencia inmediata de lo que hemos previamente pensado y sentido. Ahora, con el pensamiento y el sentimiento, el ser humano entonces puede crear situaciones favorables o peligrosas. Podemos decidir crear salud o enfermedad, riqueza o miseria, felicidad o tristeza, incluso bienestar y confort o sufrimiento. Y es que para que el ser humano pueda ser un creador, necesita tener libre albedrío. Libre albedrío es la libertad para pensar, para sentir y por lo tanto para hablar y para actuar. Y si ese libre albedrío por ignorancia es utilizado en forma negativa, momentáneamente el ser humano se somete a la acción de la ley de karma o de la ley de causa y efecto y a sufrir la consecuencia de sus actos negativos. Pero no solo los negativos, también los positivos se devuelven por cumplimiento del principio de causa y efecto. Y así, recibiendo, percibiendo, sintiendo en nosotros mismos la consecuencia de lo que hemos pensado, hablado, sentido y hecho, vamos desarrollando conciencia, autoconciencia, vamos desenvolviendo sabiduría y corrigiendo nuestras acciones erróneas. Es decir, el sufrimiento en la vida del ser humano solo puede ser algo temporal, producto de su inconsciencia o de su ignorancia. A medida que adquirimos conciencia de los principios universales, de los aspectos de Dios, de lo que es Dios mismo y de nuestro propio ser, nos liberamos de esa ignorancia y solamente utilizamos nuestros poderes creadores en forma divina. Bien, avanzamos. Continúa el siguiente versículo de la Biblia diciendo: y señoreé, se está refiriendo una vez que el ser humano, Dios crea al ser humano su imagen y semejanza, y continúa diciendo: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiso decir? Recordemos que la Biblia está escrita en símbolos y además del significado literal que puede tener este versículo, tiene un significado metafísico aún más profundo. Vamos a develarlo. Cuando la Biblia habla de las aves de los cielos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al mundo de la mente. Las aves vuelan en el aire y el aire es símbolo y está relacionado con el pensamiento. Así como las aves volando pueden llegar a cualquier parte prácticamente del planeta, igualmente nuestra mente a través del pensamiento puede llegar a los puntos más inescrutables, más recónditos. Los peces del mar se refieren al mundo emocional. El mar, es decir, el agua, ha sido siempre, y no solamente dentro de la Biblia, sino en todas las mitologías y en todas las culturas, símbolo del agua, de las emociones. Las bestias de la tierra y los reptiles, por supuesto, se refieren al mundo físico, al plano físico. La tierra es símbolo de manifestación físicas. Así que las bestias son el mundo material y los reptiles quiere decir hasta lo más bajo e inferior del mundo material. Este versículo de la Biblia nos está asomando de alguna manera los tres mundos inferiores en los cuales se desenvuelve la vida del ser humano, la vida consciente del ser humano en la actualidad. Estamos hablando del plano físico, el plano emocional y el plano mental. El plano del cuerpo físico de carne y hueso, el plano de los sentimientos y el plano de la mente. Y sobre todo eso debemos nosotros señorear. ¿Qué significa señorear?
significa dominar, controlar. Vamos a ver representado esto en la lámina de la presencia yo soy. Recordarán ustedes que en la lámina de la presencia yo soy hallamos una representación gráfica de la constitución del ser humano como un ser trino: espíritu, alma y cuerpo, o lo que es lo mismo, presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. La personalidad, que es la parte inferior, representada por el cuerpo humano en la lámina de la presencia, está constituida no de un solo cuerpo o envoltura físico de carne y hueso, sino también por una envoltura astral o emocional y una envoltura mental. Entonces, a lo que hace referencia este versículo de la Biblia cuando habla de señorear sobre las aves del cielo, los peces del mar y las bestias de la tierra, es a controlar nuestros vehículos inferiores: mental inferior, emocional o astral y físico etérico. Lo vemos acá en mayores detalles representados en el esquema de los 7 planos de manifestación. Recordamos que los 7 planos son 7 estados de materia que se organizan de acuerdo a su frecuencia vibratoria, desde el más sutil al más denso. Y cada uno de esos planos tiene características particulares que los diferencian de los demás. Incluso leyes que se manifiestan en un plano no existen en el otro. El ser humano tiene una envoltura o un cuerpo en cada uno de estos planos que cumple la función de ser un vehículo a través del cual la conciencia puede hacer contacto con la materia de ese plano. A través de ese contacto y de las vivencias obtener conocimiento, obtener experiencia y por medio de esas experiencias evolucionar. Pero es obvio que al inicio, cuando el ser humano despierta por primera vez a cualquiera de estos planos, es algo así como un niño recién nacido en el plano físico, que no se da cuenta, no tiene conciencia, ve, oye, huele, pero no sabe muy bien qué es lo que ve, huele y oye. Y le lleva años adquirir cierto grado de independencia. Y aún así, no controla todo el plano físico, ni conoce todo en el plano físico. ¿Bien? Pero eventualmente lograremos esa sabiduría. Recordamos entonces los planos. Los 7 planos de manifestación son plano ádico, plano monádico, plano átmico, plano búddico, plano mental, plano astral y plano físico. Las 3 envolturas inferiores que conforman la personalidad y a las que nos estamos refiriendo y a las que hace referencia este versículo del Génesis con las aves del cielo, los peces del mar y las bestias de la tierra, son la envoltura mental inferior. Eso se refiere a que debemos aprender a controlar nuestros pensamientos, a dominarlos, a que nuestra mente piense lo que nosotros queremos pensar y no que, como ocurre normalmente, ande la mente como una loca, aparentemente por su lado. Eso es señorear sobre las aves del cielo. Señorear sobre los peces del mar es controlar nuestros sentimientos o la envoltura emocional o envoltura astral, lo que tal vez sea la mayor tarea de un ser humano, controlar sus emociones. Lograr que solamente se exterioricen sentimientos positivos. Y esto no se consigue con la represión. No.
Y por último, las bestias de la tierra se refieren a controlar el cuerpo físico, que si se quiere, tal vez es de los tres el que tenemos un poco más controlado. Cuando queremos levantar la mano la levantamos, cuando queremos cerrar los ojos lo hacemos voluntariamente, pero aún así, sobre todo el mal uso de los pensamientos y de los sentimientos a veces repercute en la salud del cuerpo físico, o las creencias en la enfermedad repercuten en el cuerpo físico y no termina de obedecer al 100%. Bien, avanzamos. Vamos a hacer juntos esta afirmación que da el maestro Saint-Germain y que está compilada en el libro Tratamientos del Sagrado Libro del Yo Soy. Juntos. Magna presencia yo soy. Asume el mando y el comando de mi mente, mi cuerpo y mi mundo emocional. Gracias, Padre. Continúa la Biblia con este versículo. Dice así: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto es un punto interesantísimo, porque sobre todo en el mundo occidental hemos estado acostumbrados durante más de 2000 años, tal vez, a hablar de Dios como de Dios Padre, o sea, y lo cual está indudablemente asociado a lo masculino. Y mucha gente cree que Dios es masculino, Dios es solo macho. Fíjense que cuando es representado, al menos dentro de la tradición cristiana o católica, es representado siempre como un hombre. Nunca lo vemos a Dios como mujer. Pero aquí el Génesis de la Biblia, el inicio mismo del libro sagrado para judíos y cristianos, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, Dios es tanto padre como madre. Y es natural que así sea porque uno de los principios universales es el principio de polaridad, que todo tiene sus dos polos, positivo y negativo, masculino y femenino. Y por lo tanto Dios tiene que también tener sus dos polos. Dios es tanto padre como madre. Entonces, esto es también para que nos vayamos liberando, si acaso no nos hemos liberado aún, de esos conceptos un poquito machistas que venimos arrastrando de las anteriores, creyendo que el hombre o los machos son como un poquito más o superiores a las mujeres o a las hembras. Eso es resabio de esas creencias que no tienen fundamento, como ya han visto, porque está clarísimo en el inicio mismo de la Biblia que Dios es tanto masculino como femenino, así como el ser humano, que hay hombres y mujeres y que incluso dentro de nosotros tenemos hormonas masculinas y femeninas, solo que no, generalmente en el caso del hombre están más presentes las masculinas, en el caso de las mujeres están más presentes las femeninas. Bien, y en la nueva era, por supuesto, esto ni que hablar, está completamente en claro y están reconocidos tanto físicamente como internamente o espiritualmente los derechos y las capacidades de cada ser humano de desenvolver su espiritualidad independientemente del género o del sexo que impere en su cuerpo físico en esta encarnación, porque además sabemos que el alma no es ni hombre ni mujer y que alternadamente nuestro Cristo interno encarna en cuerpos masculinos o en cuerpos femeninos, según el caso, para aprender todas las vivencias y experiencias que la vida en el mundo físico nos puede ofrecer. Al respecto de esto se deriva
Si Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, quiere decir que somos dioses. Somos hijos de Dios. Al menos dioses en embrión, podemos decir. Dioses en potencia. Y Jesús lo afirma también. Dice Jesús en el Evangelio, ¿no está escrito en vuestra ley? ¿Sois dioses? Esto vino a raíz de que Jesús hizo mención a su propia persona como hijo de Dios y fueron a increparlo y a decirle, ¿cómo usted dice que usted es un hijo de Dios? Se está llamando Dios. Y él les recuerda algo que está en uno de los salmos, en el Salmo 82, y que reza, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Y es una ley natural que la ley espiritual no puede contradecir, que los hijos son de la misma naturaleza que sus padres. Ustedes han visto que las perras paren perritos. Las gatas paren gatitos. Las gatas no paren loros, ni los perros paren peces, sino que los hijos son de la misma naturaleza que sus padres. Si somos hijos de Dios, eso significa que somos dioses. Y para más, Jesús, cuando nos enseña a orar, nos enseña a comenzar nuestra oración refiriéndonos a Dios como Padre nuestro. Así que si Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y somos por tanto también seres divinos. Continúa el Génesis de la Biblia diciendo, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Eso me encanta. Lo repite al menos 5 veces. Prácticamente en la narración de los 6 primeros días de la creación, al final, cuando Dios termina de crear el sol y la luna, las hace parar las aguas, crear a los animales, incluso después de crear al ser humano, Dios ve su creación y ve que todo es bueno. Lo que significa que Dios no creó el mal, que el mal no es la voluntad de Dios, que por lo tanto no tiene existencia real ni permanente, y que lo que podamos calificar o considerar como mal no puede ser otra cosa que una apariencia momentánea, una ilusión. Lo que en India se llama el maya, la ilusión, una ilusión momentánea que puede y debe ser desbaratada. Afirmamos, la voluntad de Dios siempre es el bien. Dios desea el máximo bien para mí. Agrega Rubén Cedeño. Hay que repetir esto cada vez que se produzca un percance, una tragedia o haya sufrimiento, para que al pensar de esta manera desaparezca. Ya vemos, la voluntad de Dios es el bien, y no solamente cualquier bien, es el máximo bien para vos. Cuando en la fórmula de la oración científica decretamos que aquello que estamos afirmando sea en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, es para que si aquello que pedimos, que suponemos que ya es bastante bueno para nosotros, es lo que deseamos, si eso es inferior a la voluntad de Dios, lo que se manifieste sea la voluntad de Dios, que siempre es todavía mejor al deseo personal que podamos tener, o que muchas veces es mejor a nuestro deseo personal. Y si la voluntad de Dios es solamente el bien, alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y los problemas? Los problemas son solamente una indicación, una señal de que nos estamos alejando de la voluntad de Dios, que no estamos viviendo de acuerdo con los principios universales, como aquel de mentalismo, pensar en forma positiva,
o el de causa y efecto, hacerle solo el bien a los demás para que solo se nos devuelva el bien. O bien que nos estamos alejando de la expresión de los aspectos de Dios, de la buena voluntad, de la fe, del amor, de la sabiduría, de la belleza, de la salud, de la paz interna y externa, de la libertad propia y ajena. Y los problemas entonces son los que te están señalando que no estás yendo por el camino correcto. Y ya vamos a ver por qué no se siente bonito. Cuando usted no está actuando de acuerdo con la voluntad de Dios, eso no se siente bien, no es agradable, no es placentero. O aunque aparentemente en el momento lo sea, al poco tiempo trae sufrimiento y dolor. Ya vamos a ver por qué ocurre esto. Hagamos todos este tratamiento que se llama decreto el bien. Dios no inventó el mal. Dios no es malo. Por eso decreto el bien. Dios no inventó la ignorancia. Dios no es analfabeto. Por eso decreto la sabiduría. Dios no inventó el odio. Dios no odia. Por eso decreto el amor. Dios no inventó la fealdad. Dios no es feo. Por eso decreto la belleza. Dios no inventó el sufrimiento, Dios no tortura a nadie, por eso decreto el bienestar. Dios no inventó las enfermedades, Dios no se enferma, por eso decreto salud. Dios no inventó la pobreza, Dios no es pobre, por eso decreto la opulencia. Dios no inventó la tristeza. Dios nunca está deprimido, por eso decreto la alegría. Dios no inventó la mentira, Dios no engaña, por eso decreto la verdad. Dios no inventó el materialismo, Dios no es ateo, por eso creo en Dios. Siguiendo adelante con nuestro discurso acerca de la voluntad de Dios, esto tiene connotaciones, consecuencias. Están viendo ustedes un cuadro hermosísimo, mi pintura preferida del Tintoretto. La encuentran en la Galería de la Accademia en Venecia, así que el día que visiten Venecia, por supuesto visitarán la Galería de la Accademia, es un imperdible, un obligado, y van a poder admirar esta hermosa pintura, que se llama La creación de los animales. Representa el momento en que Dios crea el reino animal. En los distintos días de la creación, en la narración del Génesis de estos distintos días, vemos cómo Dios va creando, antes de crear al ser humano, va creando, por ejemplo, los animales, va creando las plantas, crea el sol, crea los astros, todo aquello que el ser humano podrá necesitar eventualmente para vivir armónicamente con sus necesidades cubiertas. Va a tener sol para alumbrarse y tener calor, van a haber plantas y árboles para, por medio de sus frutos, poder alimentarse. Crea también los animales para que lo acompañen. Y al igual, y cuando eventualmente Dios crea al ser humano, vemos que el ser humano en el jardín del Edén o en el paraíso terrenal no tenía que fatigarse para conseguir comida, alimento, vestimenta, tenía sus necesidades fácilmente cubiertas, como la mayoría de los animales la tienen en realidad en la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios ya ha previsto y ha provisto todo lo que vos puedas necesitar aún antes de tu nacimiento. Y esto hasta el propio Maestro Jesús lo afirma en el Evangelio cuando dice:
Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por lo tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque Dios ya lo ha provisto todo. Y esa provisión se encuentra acumulada dentro de tu cuerpo causal. En la lámina de la presencia yo soy, que ustedes ven del lado izquierdo, observan 7 esferas de colores en el centro, que son las 7 esferas que componen el cuerpo causal, el vehículo de expresión del alma o del Cristo interno, donde se acumula todo lo que nos hace falta. Desde el punto de vista material, está la esencia de todo lo que vas a comer, de todo el dinero que vas a gastar, o podrías llegar a gastar, de todos los automóviles, autobuses, aviones, bicicletas, motos que vas a usar para transportarte, de los vestidos, la ropa, tanto la interior como los abrigos, de las casas o departamentos en los que vas a vivir. Es imposible que te falte nada de esto en la vida. La única razón por la cual a un ser humano le puede faltar algo de esto no es, por supuesto, que Dios se haya olvidado, sino que ese ser humano haya generado mal karma en vidas anteriores, haciendo mal uso de sus posesiones o bien obstaculizándole a otra persona el adquirir o el tener o hacer uso de lo que le corresponde. Y lo otro, por supuesto, el pensamiento, el sentimiento y los decretos negativos. Cuando la gente dice, no puedo porque eso es muy caro, Dios tenía la mejor camisa, con ese cuello que no se dobla, que no se arruga, esa camisa que no hace falta ni siquiera plancharla, que sale del lavarropa perfecta, pero por pensar, no, pero esa camisa es muy cara para mí, yo no puedo comprarme una camisa, es una camisa para ricos. Y fuiste y te compraste la peor camisa, esa que se arruga, que no sirve para nada, que la lavaste 2 veces y ya no es blanca, sino gris. Pero no le eches la culpa a Dios, porque en tu cuerpo causal estaba la camisa perfecta, de acuerdo con la voluntad de Dios. Fuiste vos, con tu pensamiento negativo, el que, haciendo uso de tu libre albedrío y del poder creador que Dios mismo te dio, te decretaste una camisa trucha, una camisa de baja calidad. Y lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con el hotel donde te vas de vacaciones, lo mismo pasa con el auto, lo mismo pasa con la casa y con todo. Cuando estás aceptando algo inferior a la perfección, date cuenta de que esa no es la voluntad de Dios. Ahora, eso no quiere decir que andes como un loco robándote un auto nuevo o comprando o entrando en deudas para comprarte la camisa de la mejor calidad. No. Decretale a Dios, afirma que se te manifieste y precipite el dinero para comprar la camisa o la camisa, porque las deudas tampoco están de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos, bien. Y dejo el tema hasta aquí, si no esto se va a convertir en una actividad de provisión. Pero vamos a hacer nuestra afirmación. Amada presencia, yo soy, descarga a través de mí, directamente desde mi cuerpo causal, toda la provisión que requiero, armonizándolo todo. Gracias, Padre. Y así llegamos a Adán y Eva, ¿sí? Porque ya habíamos hablado de la creación de Dios, pero en el segundo capítulo del Génesis ya se detiene este libro sagrado a hablar un poquito más específicamente de la creación del ser humano y de qué fue lo que pasó y cómo fue que terminó fuera del paraíso terrenal. Adán y Eva
simbolizan a toda la humanidad creada como especie en estado de inocencia y de pureza. Así hermoso y bello como los pintaron Hans Bruegel y Pedro Pablo Rubens en este cuadro hermosísimo. Adán y Eva simbolizan y representan a los primeros seres humanos que vinimos a encarnar en la tierra. Por supuesto, los aspectos masculino y femenino, tanto a hombres como mujeres. Pero, así como interpretado literalmente, Adán y Eva son el primer hombre y la primera mujer, o los primeros hombres y primeras mujeres. Desde el punto de vista metafísico, la interpretación lo que nos dice es que Adán está representando al cuerpo físico en vos. Adán es tu cuerpo físico. Y Eva es tu envoltura emocional, o sea, tu mundo emocional. Todos tenemos nuestra parte femenina, que es nuestro mundo emocional, y nuestra parte masculina, que es Adán o el cuerpo. Bien, seguimos. Adán es el arquetipo de la parte física de cada ser humano en el estado de absoluta perfección. La verdad que esta estatua de Botero se encuentra en un centro comercial frente al Central Park, frente a Columbus Circle, ¿sí? En Nueva York. Le tomé una foto porque estando allí recientemente me sorprendió, me di cuenta que estaba representando una estatua a Adán y la otra a Eva, y es de este famoso escultor y también artista plástico Fernando Botero. Tal vez no es el arquetipo perfecto de un cuerpo físico humano, o al menos como lo imaginamos o lo pensamos hoy en día. Pero eso es lo que representa a Adán, y precisamente si nuestro cuerpo físico no está manifestando el arquetipo de belleza, salud y perfección que debería expresar, podemos decretar, podemos hacer uso del poder de la palabra que tenemos como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y afirmar: yo soy la resurrección y la vida de la perfecta salud, belleza y juventud de mi cuerpo físico. Gracias, Padre. Allí tenemos a Eva, también del mismo artista. Eva representa en el ser humano las emociones, lo que insta a desear, a querer, a sentir. Eva es el cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos, es decir, Eva, es el que estimula al cuerpo físico, Adán, porque el cuerpo físico por sí mismo no tiene voluntad. Si por el cuerpo físico fuera, si tuviéramos solo cuerpo físico y no tuviéramos emociones, nos quedaríamos como un arbolito en estado vegetativo sin movernos. De hecho, las plantas no se mueven porque carecen de mundo emocional y por lo tanto no han ni desarrollado la posibilidad de moverse. Pero el ser humano, y igualmente los miembros del reino animal, tenemos cuerpo o envoltura emocional, tenemos deseos, intereses, nos gustan unas cosas, nos desagradan otras, y el deseo nos impele al movimiento, o el sentimiento del momento nos impele a la acción. Ese principio del deseo que nos mueve a la acción es Eva. Por eso, la que come del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal es Eva, porque es el cuerpo emocional, y es ella la que le dice a Adán, el cuerpo físico, come, porque si por Adán fuera no hubiera comido ni de ese fruto ni de ningún otro, porque él es meramente el cuerpo físico. Fíjense qué diferente es la interpretación metafísica de la Biblia y de estos pasajes principalmente, porque cuánto no se ha hecho sufrir a la mujer a lo largo de la historia, sobre todo en el medioevo, acusándola injustamente de ser la causa del pecado original, la causa de la caída del ser humano y tantas otras cosas que se han dicho
por falta de una verdadera comprensión y entendimiento del significado simbólico y metafísico de las Sagradas Escrituras. Cuando deseamos cosas que no tenemos, comenzamos a sufrir y surge la tentación, simbolizada por la fruta prohibida. Bien, vamos a ir ahora al punto crucial que nos va a permitir entender cómo fue que el ser humano terminó o salió o salimos de ese paraíso terrenal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal, a eso se refiere la palabra ciencia. Dios creó al ser humano en perfecto estado de felicidad, pero lo alertó. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis. ¿Qué simboliza ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Comer de sus frutos. Representa el inmiscuirse en la dualidad, en el conflicto, en calificar las cosas, las personas, las situaciones de buenas, malas, entrar en la comparación, en el rechazo y en el aferramiento. Y al hacer esto, se sale del estado de completa armonía interior y exterior representado por el paraíso terrenal y se termina, no diría en un infierno, pero por lo menos en un purgatorio, sufriendo. Vamos a tratar de ahondar en este asunto que a primera vista tal vez no se entiende tan claramente, pero si uno reflexiona en el símbolo está la respuesta, la explicación. En un árbol tenemos el tronco está en el centro. El centro es símbolo del equilibrio, es decir, de la armonía. El tronco de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, representa el equilibrio del camino del medio que enseñó el señor Gautama y que consiste en mantenerse en equilibrio internamente, sin aferrarse a nada, sin apegarse y también sin rechazar. Porque cuando hay apego o cuando hay rechazo, hay conflicto, hay sufrimiento. Cuando hay rechazo, el sufrimiento o el conflicto es obvio, porque el rechazo es conflicto en sí mismo. Nos pusieron éramos chicos, nos pusieron la sopa, no me gusta y me echo a llorar. Entonces me obligan a tomarme la sopa y me la estoy tomando obligado, pero tengo bronca porque estoy haciendo algo que no quiero. Ahí hay conflicto y rechazo. En el odio, en la envidia, en los celos, en la competencia, hay conflicto porque todos estos sentimientos incluyen un grado de rechazo hacia alguien. La persona con la que competimos, la persona que nos cae mal, la persona cuyas posesiones o características nos generan envidia. Pero el apego también genera sufrimiento. Cuando hay apego o aferramiento a algo o a alguien, a una persona o a una condición, una situación, una casa, un objeto, surge el miedo a perderlo, el miedo a que nos lo quiten y con ello los celos. Surge la inseguridad también, tan común cuando uno tiene dudas al respecto de aquella persona o situación a la que está apegada. Y todo ello es, obviamente, conflicto, dualidad, sufrimiento. Significa haber comido de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, en vez de permanecer en el equilibrio del camino del medio, representado por el tronco del árbol.
Así, el entrar en esta dualidad, comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es comenzar a calificar a nivel de los sentimientos y de la mente. Esto es bueno o esto es malo, me gusta o no me gusta, es placentero, me da asco, no lo soporto. Y con la calificación surgen el odio, la envidia, el temor, la depresión, el orgullo, el creerse superior. Pero entonces cuando te crees superior a unos, terminás sintiéndote inferior a otros. Porque nunca estás tan arriba que estás de primero. Y tampoco nunca estás tan abajo que sos el último. Entramos en la comparación, en el conflicto de comparar, de juzgar, de condenar, de pensar. Cuando condenamos a uno, estamos poniéndonos en la situación de ser condenados nosotros en algún momento. Pues por principio de causa y efecto, así como juzgamos y condenamos, alguien nos va a hacer lo mismo a nosotros. Para que tomemos conciencia de que no debemos condenar a nadie. Y por supuesto, el pensar en la enfermedad, la pobreza, la inarmonía, el conflicto, también es comer del fruto del árbol. Cuando pensamos en lo negativo, empezamos a preocuparnos. ¿Estás saludable? ¿Estás respirando perfectamente? ¿Estás bien alimentado? Pero al poner la atención en las apariencias de enfermedad, en noticias que se refieren a ello, o tal vez al observar esa apariencia en alguien cercano, viene el temor a que a uno le pase lo mismo. Empezás a preocuparte y a los pocos minutos a sentir temor, angustia, cuando tu cuerpo está saludable. La salud era la realidad en tu cuerpo e internamente, pero has dejado que el caos, que el desorden, que la apariencia de enfermedad penetre primero en tu mente como un pensamiento, anide en tus sentimientos como el temor a la enfermedad, y si seguís alimentándolo es cuestión de tiempo que se manifieste físicamente. ¿Qué tenés que hacer? Levantar tu espada como el arcángel Miguel, cerrar tu círculo, tu anillo no pase, y decirle al pensamiento, al sentimiento de enfermedad, fuera de aquí, te borro, te quito poder, yo soy salud. Los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal son también los resultados de nuestras acciones. A estos frutos se refiere también Krishna en el Bhagavad Gita cuando nos habla al respecto de la importancia de no apegarnos al fruto de la acción. Dice, solo tienes derecho al trabajo, no a sus frutos. Actúa, muévete, pero sin apego al fruto de la acción. Desdichados son los que trabajan ansiando resultados por las cosas que hacen y están apegados al fruto de la acción. ¿Por qué dice desdichados los que se apegan a los resultados? Porque aun cuando realizas buenas acciones, hasta cuando estás prestando servicio y ayudando a los demás, noblemente, si estás esperando reconocimientos, si estás esperando aplausos, si estás esperando saludos o una posición especial y no los recibís, terminás sufriendo por apego al fruto de la acción. Eso es también comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol también está representado en la rueda de la vida, en el tanca de la rueda de la vida, en uno de los compartimentos del círculo externo de la rueda de la vida, específicamente el número 9, donde vemos un recolector, a veces una persona, en otros casos es un monito,
recolectando los frutos del árbol. Ese árbol es también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es estar apegado, el codiciar el fruto de nuestras acciones, incluso de nuestras acciones positivas. Pero si esas acciones positivas están teñidas por el interés personal, por el más sutil sentimiento egoísta de buscar reconocimiento por parte de los otros, un éxito material genera también sufrimiento. Y es causa de mayor sufrimiento. Condicionado por el deseo, es decir, por Eva, surge el apego que mantiene atado a la rueda de la vida. Y ese apego puede ser a objetos sensoriales, o sea, a objetos materiales, a los propios puntos de vista mentales, la propia ideología, las propias ideas, a la creencia en un yo, creer que uno existe como una entidad separada de Dios y separada del resto de los seres humanos, y también el apego a las propias costumbres que hace que la gente crea que sus costumbres son superiores a la de los demás. Y que porque yo como de cierta manera, bebo ciertas cosas, hablo cierto idioma, entonces soy algo así como superior a los que piensan, viven o hablan de otra manera. Continúa entonces la Biblia. La serpiente le dice a Eva: Dios sabe que el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es una H de P, la serpiente. Vino Dios y les alertó: pueden comer todo, pero de este árbol, del fruto de este árbol, no coman, porque si comen de él van a morir. Y entonces viene la serpiente y le dice: no, Dios les está diciendo eso porque no quiere, ¿sí?, que ustedes se vuelvan poderosos como Él y tengan la sabiduría que Él tiene y se conviertan en dioses también. Coman, que ese comer de ese fruto, ¿sí?, los va a hacer poderosos. La gran tentación. La gran tentadora, la serpiente. Hay personas que actúan como la serpiente en la vida de otros seres humanos, incluso en la vida de los estudiantes espirituales cuando vienen a hablarle mal de su facilitador o de algún miembro del grupo, a envenenarles la mente, a decirle porque tu facilitador lo que quiere es dividir el grupo, dividir la metafísica. Vos que también sos facilitador, tu facilitador lo que quiere es robarte los estudiantes y le siembran al estudiante que no está atento y alerta la semilla de la cizaña, la semilla del odio, la semilla del resentimiento. Cuando los que están buscando dividir y separar son los que actúan como la serpiente. Están también los que vienen a acusar de traidor. Fulanito va a ser el próximo que va a traicionar a la metafísica o va a traicionar a su maestro. Y al final, esos que levantan el dedo como la serpiente acusando a otros de traidores son los que terminan traicionando. Porque la traición que estaban viendo en el otro solo estaba en sus propias mentes. Se les olvidó lo que estudiaron en la primera página de los libros de metafísica. Es tu propio concepto lo que tú ves, lo que ves en los demás. Esta serpiente es interesante, la encontramos en distintas mitologías, en distintas tradiciones espirituales. Durante el curso de Hércules estuvimos conversando un poco al respecto. Hércules, estando en su cuna como encarnación de un ser, de un Cristo interno despierto, acaba con 2 serpientes que buscaban matarlo.
Esas dos serpientes representan la materia y la ilusión. La serpiente de la materia es el símbolo de la creencia que el cuerpo físico es el verdadero yo, que el mundo material es la única realidad y que esa realidad material es permanente, va a durar para siempre. Y la segunda serpiente es la serpiente de la ilusión, que va a volver a aparecer en repetidas oportunidades en la vida de Hércules y que va a tener que volver a superar, a liberarse de ella. Es la serpiente que representa la ignorancia, el ignorar la impermanencia, el ignorar los principios universales, el ignorar nuestro ser interno, el creernos un yo separado de la totalidad de la vida. Esa serpiente es la que pisa la Madre María, la Virgen María. Es la serpiente que San Juan en el Apocalipsis ve a la Virgen divina, a la Virgen cósmica, pisando. Es decir, ella está libre, la Madre María estaba libre de esa ilusión, había matado a la serpiente o la pisaba la serpiente que tentó a Eva y a Adán. Quiere decir que ella estaba libre de engaños. Es también representada en los trabajos de Hércules por la hidra de Lerna, el monstruo de 9 cabezas, que representa realmente el principio de la maldad a nivel emocional en el ser humano. Pero hay una tercera serpiente que en vez de simbolizar la ilusión, de ser la gran tentadora, la ignorancia, la codicia, es la serpiente de la sabiduría, que aparece cuando las otras dos han sido eliminadas. Y la vemos representada en la vida del señor Gautama por Nagaraya, o el rey de los Nagas, el rey de las serpientes de sabiduría, que se le aparece para protegerlo antes de su iluminación. Es la serpiente que encontramos representada en el tocado de los faraones en el antiguo Egipto y que simboliza el chakra Sahasrara, o el chakra que está en el tope de la cabeza, el loto dorado de los 1000 pétalos completamente abierto, lo que ocurre cuando el ser humano desenvuelve plenamente su conciencia, se ilumina. Es también la corona de serpientes que encontramos sobre la cabeza de Vishnu, en la encarnación del Cristo cósmico en India. Miren qué interesante, o sea, la serpiente no aparece exclusivamente dentro de la tradición judeo-cristiana, sino que también la encontramos en el Antiguo Oriente, en la antigua Grecia y por lo tanto la antigua Roma, y siempre simboliza básicamente lo mismo, la ilusión de la materia y de los sentimientos e incluso la ilusión de la mente, que cuando es transmutada, cuando nos liberamos de ella, se transforma en la serpiente de la sabiduría. Continúa el Génesis de la Biblia diciendo: una vez que Adán y Eva han comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Oh Dios, y ahí se armó la debacle. Comieron de ese fruto y dice, se les abrieron los ojos. En este caso, la apertura de los ojos no significa que se iluminaron, sino que adquirieron conciencia de la dualidad, del bien y del mal, de lo negativo, por poner la atención en ello. Al poner la atención en la maldad e identificarse con ella, empieza a pegarse lo negativo y se sale del paraíso terrenal para vivir en la lucha de la vida. Podemos reflexionar y meditar en la afirmación: yo no estoy en el plano de la lucha. Repetimos, yo no estoy en el plano de la lucha. Vemos en esta pintura
a Adán y a Eva con un taparrabo que se han hecho con hojas de parra, con hojas de higuera, según nos dice la narración del Génesis, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Sentirse desnudo es sinónimo de sentirse desprotegido y por lo tanto tener miedo. El miedo puede ser también miedo a lo que piensen los demás, es decir, vergüenza. Eso fue lo que conocieron, lo primero que conocieron al poner la atención en el mal, al caer de ese estado de conciencia crístico en el que vivían. Conocieron el miedo, el temor, la dualidad, el sentido de separación de Dios. Por eso se escondieron de Dios, porque ya no se sentían parte de Él o uno con Él, sino separados y temían que Dios, sabe Dios, los condenase, se diera cuenta de que ellos estaban desnudos, del error que habían cometido, etcétera, etcétera. Y en ese mundo del conflicto ya se está automáticamente fuera del paraíso terrenal. El que roba, el que delinque, el corrupto que se queda con lo que pertenece al Estado o el que pertenece a la gente, uno podrá decir o creer que se salió con la suya, porque sacó los millones del país y los tiene en una cuenta, en algún paraíso fiscal, y va a vivir como un sibarita los años que le queden de vida. ¿Ustedes creen que esa persona es feliz? Esa persona sabe lo que hizo. Esa persona sabe que lo que hizo no está bien. Y en su interior, su conciencia, su Cristo interno, le está golpeando periódicamente la puerta para recordárselo, con ese sentimiento de culpabilidad, de ansiedad, de preocupación. Y ese ser sabe también que en algún momento alguien lo puede descubrir. Tiene miedo. Y ese miedo a veces lo encadena a una serie de acciones que son peores aún que el robo que cometió. De modo tal que su sufrimiento es un verdadero infierno. No importa los millones que haya sacado del país y la cantidad de ceros que muestre esa cuenta en un paraíso fiscal. No se engañen que allí no hay ningún paraíso. El único paraíso es el fiscal, pero paraíso terrenal no es. Y Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¡Wow! No sé si se habían percatado alguna vez. En el Génesis se habla de dos árboles en particular que se encuentran en el jardín del Edén. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyos frutos son prohibidos, prohibido comerlos. Si se los come, caen en la dualidad, caen en el sufrimiento y por eso viene la muerte. A eso se refiere con la muerte. Primero la muerte al estado de conciencia celestial. Y luego, al darle poder a lo negativo, eventualmente la pérdida de la salud y de la juventud física y la muerte incluso física. Era literal lo que Dios les estaba diciendo. Pero hay otro árbol al cual se hace mención, que es el árbol de la vida. Y dice el Génesis que si Adán y Eva, después de haber errado, que fue lo que hicieron, probaban también de ese árbol de la vida, iban a vivir para siempre. ¿Qué es
ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida es el árbol de la sabiduría. La sabiduría y el conocimiento que conduce a la sabiduría da poder, sin lugar a dudas. Ese poder que da la sabiduría no puede estar en manos de aquel que hace mal uso o puede ser mal uso de ese poder, porque se haría mucho daño a sí mismo y podría hacerle mucho daño a los demás. Por eso la sabiduría se protege a sí misma y solo aquellos que han probado su pureza, que están libres de intereses egocéntricos, aquellos cuyas motivaciones son puras y compasivas, solamente esos pueden acceder al árbol de la vida o al árbol de la sabiduría. Los demás, que como Adán y Eva han caído en la dualidad, en el juicio, en la condenación, en la negatividad, se autoexcluyen naturalmente del paraíso terrenal y con ello del acceso a la sabiduría. En este caso, cuando vemos a Dios reprobando las acciones de Adán y Eva y expulsándolo del paraíso terrenal, lo que debemos entender es a Dios como el principio, como la ley universal. Son las leyes las que actúan, en este caso, porque la ley no puede no actuar, alejando, sacando a esas corrientes de vida que han mal calificado la energía de ese estado de armonía. O diría, mejor dicho, ellas mismas, por no actuar de acuerdo con las leyes, se autoexpulsan en forma instantánea. ¿Quién puede sentir resentimiento y al mismo tiempo ser feliz? ¿Quién puede estar en la autolástima y al mismo tiempo ser feliz? Nadie. Es imposible porque la una excluye a la otra. Ese árbol de la vida lo vemos, ese está simbolizado, representado por el árbol Bo, debajo del cual se ilumina el señor Gautama, donde previamente ha aparecido en forma de serpiente el rey de los nagas o las serpientes de sabiduría para protegerlo. Es también el árbol de la sabiduría que en la narración de los trabajos de Hércules se encuentra en el jardín de las Hespérides y que es protegido por una serpiente o en otras narraciones por un dragón de 100 cabezas. Ese dragón de 100 cabezas es enviado por la diosa Hera a proteger el árbol de la sabiduría para que nadie que no merezca la sabiduría pueda acceder a ella. Pero por supuesto, como Hércules se ha olvidado de sí mismo, está consagrado al servicio de los demás, lleno de amor y misericordia por los seres humanos, son los frutos del árbol de la sabiduría los que llegan a él, a sus manos. Y por supuesto, el dragón que los protege no tiene ningún poder ni realiza ninguna acción en contra de Hércules. Continúa la narración del Génesis. Entonces Dios expulsó al hombre del jardín del Edén. Y entre las cosas que le dice, que parece que Dios estuviera maldiciendo a Adán y Eva, pero les recuerdo, lo que debemos entender en este punto no es que Dios maldiga a nadie, porque Dios es el bien y su voluntad es el bien. Pero uno de los aspectos de Dios es también principio. Dentro de los aspectos de Dios englobados en el rayo azul tenemos el aspecto de Dios principio. Dios es principio, Dios es los principios universales, el principio de causa y efecto, el principio de mentalismo, el principio de vibración. Entonces, cuando Adán y Eva comienzan o los primeros seres humanos
comienzan a hacer mal uso y mal califican la energía. Al mal calificar la energía, naturalmente se están condenando a sufrir los efectos de las causas negativas que han movido. Y los efectos de esas causas negativas que han movido son, por el autor del Génesis, brillantemente expresados en palabras. Palabras como, por ejemplo, aquellas que nos dices: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y le dice muchas otras cosas que implican que el ser humano de allí en adelante sufrirá el temor, la vergüenza, la enfermedad, el dolor físico, la escasez y la pobreza, hasta que eventualmente corrija su accionar y se haga merecedor entonces de vivir nuevamente en el paraíso terrenal. O dicho de otras maneras, desenvuelve el estado de conciencia que lo reporte, lo regrese una vez más a ese estado de armonía y felicidad interna en la que todo está provisto y nada negativo se puede expresar. Y continúa diciendo: puso Dios al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, puso querubines, que son ángeles que protegen la sabiduría, y una espada encendida, que es la espada flamígera del arcángel Miguel, protegiendo el acceso al árbol de la vida, que es el árbol de la sabiduría, para que nadie que no viva de acuerdo a la voluntad de Dios pueda atravesar eso. Porque recordemos que la espada azul del arcángel Miguel, su patrón electrónico, representa la protección de la voluntad de Dios. Por tanto, esa protección no puede dañar, no daña de hecho, a nada que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo disuelve, consume, aleja aquello que sea opuesto a la voluntad de Dios y de esa manera la protege. A propósito, la imagen que les he puesto allí corresponde al pavimento de la iglesia de San Miguel Arcángel en Anacapri, en la isla de Capri, en Italia. Tuvimos hace 20 años exactamente la oportunidad de visitar la isla de Capri con Rubén Cedeño. Espero que tengamos la posibilidad, gracias Padre, de regresar pronto y admirar esta maravilla que es un tesoro realmente. En azulejos está representado en todo el piso de esta iglesia el paraíso terrenal. Y en la parte inferior, allí pueden ver en detalles, vemos al arcángel Miguel en la actitud de expulsar a Adán y Eva. ¿Qué es esto? Es el arcángel Miguel o la voluntad de Dios protegiendo el estado de conciencia celestial y expulsando la negatividad, que de otra manera traería el caos al mundo. Pero esto también es un mensaje para nosotros, porque nosotros también podemos asumir la actitud del arcángel Miguel y expulsar de nuestra conciencia, expulsar de nuestro mundo actitudes y acciones físicas dañinas como las groserías o acciones violentas. Expulsar de nuestra conciencia las palabras hirientes, los insultos, las palabras vulgares. Y lo que es todavía más importante, expulsar de nuestra conciencia los sentimientos negativos de miedo, odio, envidia, celos, autolástima o depresión, y los pensamientos negativos. O sea, estar atentos nosotros y con nuestra conciencia en pie, firme,
como esa espada flamígera del arcángel Miguel, no permitir que los pensamientos negativos, la crítica, el juicio, la condenación entren en nuestra mente. Y si ya han entrado y están anidando, sacarlos inmediatamente, como vemos allí hacer al arcángel Miguel. Vamos a avanzar, estamos llegando ya al final. La espada flamígera que Dios coloca en el camino de acceso al árbol de la vida o al árbol de la sabiduría, tenemos la espada flamígera del arcángel Miguel, que es su patrón electrónico. Y podemos visualizarla, cerrar nuestros ojos, visualizarla como la ven ahora en pantalla, y utilizarla, blandir esa espada de un lado a otro para exorcizar en nosotros todo lo negativo. Primero a nivel de nuestra mente y sentimientos, en nuestras palabras y acciones, también dentro de nuestro hogar, de nuestro negocio, de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro grupo espiritual, expulsar, conjurar para que desaparezca todo lo negativo que pueda haber en nuestro universo individual. Cierren sus ojos y van a hacer, antes de cerrar los ojos les explico a los que nunca han hecho esta práctica. La espada azul del arcángel Miguel se blande de este modo. Se hace primero un movimiento horizontal que representa lo negativo y luego el movimiento vertical para cortarlo y positivizarlo. De esa manera se dibuja, podemos decir, una cruz. Una cruz es un signo más, un signo positivo que exorciza, conjura aquello crucificado para que lo negativo desaparezca. Cierren ahora sí sus ojos, tomen con su mano derecha la espada azul del arcángel Miguel, esa espada flamígera, y haciendo movimientos de cruz van a decir: espada azul del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera esta situación. Se los hago por si tienen dudas de cómo es. Espada azul del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera esta situación. De nuevo, espada azul del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera esta situación. Al hacer esto, nosotros mismos estamos personificando lo que vemos representados en pantalla. Ustedes están viendo un fresco que se puede admirar en el Palazzo Farnese de Roma, donde vemos en el centro corazón ese punto, la presencia de Dios manifestada como luz, la luz que ilumina el universo, el Dios manifestado. Y en los bordes del universo están las legiones angélicas del arcángel Miguel y el propio arcángel Miguel con una espada en su mano derecha, expulsando o manteniendo a raya el caos, el desorden, la negatividad para que no penetren. Eso es lo que tenés que hacer vos primero dentro tuyo, exorcizando y conjurando a nivel de la mente, los sentimientos, palabras y acciones, cualquier negatividad. Y luego también en tu casa, en tu trabajo, en el medio ambiente en el que te moves. Vamos a concluir esta actividad realizando este tratamiento, que es verbalizar en forma de decreto lo que acabamos de explicar. Todos juntos. En el nombre de la divina presencia de Dios, yo soy. Le digo a todo pensamiento, sentimiento y hábito negativo, fuera de aquí. Te quito poder. Amado Arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera toda condición humana imperfecta en mí, en mi trabajo, en mi hogar,
en mi grupo de metafísica y hazla desaparecer para siempre. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy, le digo a toda persona negativa, con odio, resentimiento, actitudes de separatismo y traición, te quito poder, fuera de mi vida. Amado Arcángel Miguel, corta y libera, 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 corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera toda atadura con esa persona y sácala de mi mundo. Gracias, Padre. Por si acaso no estamos decretando que a ninguna persona le ocurra nada negativo. Pero si hay alguien negativo que está molestando, que está produciendo daño dentro de nuestro universo individual, pues que se vaya para otra parte con su negatividad, a menos que cambie, transmute sus actitudes. Si tiene que pedir, pida perdón o simplemente transmute en su interior esas actitudes negativas. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de esta actividad. Les recuerdo, estamos llevando adelante este ciclo titulado Metafísica Cristiana. La bibliografía recomendada es el libro Biblia de Rubén Cedeño, que ya está, ya es posible encontrar en el formato de libro electrónico y esperamos que en algunas semanas más pueda estar también a disposición de ustedes en el formato de libro físico, impreso. Vamos a concluir nuestra actividad haciendo la bendición de nuestra donación voluntaria. Vamos a tomar aquello que queremos donar y vamos entonces a bendecirlo afirmando: poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Udine, en Italia. Con el favor de Dios nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 19:30 horas también. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias.